La primera cosa que se imprimió en Chile como texto fue un naipe. Ni siquiera un texto de una Biblia, fue un naipe. Entonces, nosotros siempre hemos estado con el factor lúdico. O sea, ¿por qué? Porque nuestra característica como sociedad siempre estaba como, o sea, siempre se escuchan frases, no, sí, igual lo intento, igual lo puedo. Por eso es que también tenemos un problema con la ludopatía. Y eso es como una cosa muy natural de nosotros. ¿Por qué? Porque siempre estamos acostumbrados a sobreponernos a situaciones. Un terremoto, ya no importa, nos paramos. Un avión, no importa, nos paramos. Y siempre que podemos estarnos odiando, pero son los momentos que nos unimos como sociedad, pero siempre apuntando para adelante. Porque nosotros siempre apostamos hacia adelante. Entonces el apostar, esa ludopatía, esa entretención, eso mantenernos enfocados, es lo que nos define. Apostar a ganador, mantenerse firme y el juego. Estos conceptos que trata Víctor Hugo, desarrollador de los MUDs, los primeros juegos en línea en Chile, son conceptos que asocio a la historia de tres hermanos, los gemelos Bordeaux y su hermano Edmundo. Conocidos por su empresa de videojuegos Ace Team, son el ejemplo de dejar todo en la cancha. Ace Team, como te decía de un principio, ellos son parte de la historia del desarrollo de videojuegos chileno. Ellos fueron premiados y nombrados en una revista internacional de videojuegos como dentro de los 100 de mejores de la historia. ¿Cachai? O sea, ni siquiera del año tanto, de la historia. Yo creo que la empresa más importante de videojuegos es Ace Team por su contribución histórica a la industria local y ser disruptivos, pero también tenemos otras empresas que tienen y han alcanzado el nivel de llamar la atención internacional. No dejaría por fuera, por ejemplo, a un Iwannabe, no dejaría por fuera a un Gamada, no dejaría por fuera a un Octeto, no dejaría por fuera a estas empresas que ya tienen un track de varios años. Si tengo que responder uno, Ace Team. Pero yo diría que ya todos los que están trabajando en el ambiente AA son contribuidores importantes dentro de la industria local. En Chile, previo a los MUDs, yo tenía juegos en Atari que estaban hechos acá en Chile. No vi nada más así como muy avanzado, nunca vi algo como esto es un videojuego chileno, hasta ya bien avanzado el tiempo, cuando pude ver así como en Steam Xenoclash, la primera vez que vi un juego chileno como rompiéndolo en algún lado. Y haber visto a los compadres de Ace Team fue como, oye, se puede. Oye, hay gente que lo está haciendo y no es necesario así como, no sé, tener en la mega industria un equipo gigante para hacer un juego, ya no sé si AAA o AA, como queramos decirle, pero que se pueda publicar un juego. El desarrollo acá en Chile es potente. Ahora, hay que pensar que es una industria indie, no estamos hablando de juegos AAA. Entonces, lo que es la industria indie son potentes en creatividad, en la calidad del desarrollo, en la responsabilidad del sector. Porque claro, tú puedes desarrollar un juego, hacer un contacto con un publisher, te dice que entregué en tal fecha y no lo haces. Los chilenos son reconocidos por sí entregarlos cuando corresponde. Ser responsables y creativos. Pero, ¿cómo se logra eso? ¿Cuáles son los procesos, inspiraciones, estrategias, conocimientos requeridos? Tuve la suerte de poder registrar a Ace Team para tratar de aprender de este oficio, que a pesar de estar instalado en el día a día, para muchos es un enigma. You feel what I've done is unfair, but I let you go away. Why did you have to come back? Don't die. Soy Andrés Bordeaux, soy uno de los cofundadores de Ace Team, que soy uno de los hermanos fundadores. Básicamente las siglas de la empresa significan Andrés, Carlos y Edmundo. Éramos un grupo aficionado en el de desarrolladores y partimos en el mundo de las modificaciones. Los desarrolladores habían liberado las herramientas para poder hacer tus propios niveles, habían otros programas que te permitían cambiar los gráficos y eso se empezó a transformar en un hobby bastante dedicado. Hasta que nos contactó una empresa como Cazar Talento
que se llama Octagon Entertainment, y estaban viendo la viabilidad comercial de uno de las modificaciones que habíamos hecho para Quake 3. El juego se llama The Dark Conjunction. Es un mod single player que era uno de los únicos mods single player que estábamos haciendo como una campaña tipo más Half-Life, pero en un juego multiplayer, que tenía todo su desafío técnico. Ya habíamos expandido un poco el equipo, empezado a trabajar con programadores y nada, pues eso nos abrió los ojos a decir, ok, esto que es una actividad extra programática que le hemos dedicado mucha atención, mucho tiempo, de repente tiene una posibilidad real de transformarse en algo, una carrera laboral el día de mañana. Cuando pensemos que en Chile no existía industria, ni siquiera había llegado Guanaco Games, que fueron como los precursores de todo esto. Así que les prometimos a Octagon que les íbamos a hacer un prototipo que nos tomamos como entre 1 o 2 años, no me acuerdo, para ser el precursor de lo que sería Xenoclash, que era un prototipo que se llama Cenozoic. Y que fue un proyecto fallido, porque lo que hicimos es decir, después lo evaluaron y dijeron que no querían continuarlo, pero nos hizo aprender mucho, de que éramos muy ambiciosos, de que habíamos tratado de marcar mucho siendo un equipo muy chico, y fue el motor que nos ayudó a enfocarnos y a decir, ok, no nos rindamos porque nos dijeron que nos fue mal, esto es una experiencia para aprender, retomemos el ejercicio, usemos otro motor, porque en ese momento estábamos con el Liftech Jupiter Engine del No One Lives Forever. Agarramos el Source Engine y hicimos el prototipo del Xenoclash. Y de ahí nace, ahí pues atar los puntos y vamos llegando a todo lo que sería el desarrollo real de la empresa. Mira, nosotros tenemos un approach bastante personal, yo diría, y único a la creación de proyectos. Una cosa que creo que nos distingue un poco como estudio es que uno ve que otros estudios se especializan en ciertos géneros, ¿ya? Entonces, si es que alguien tiene un éxito en formato FPS, van a ver que van a ser puros FPS en el futuro. Y nosotros siempre fuimos muy inquietos y quisimos en el fondo explorar distintas ideas. Y también desde el principio queríamos destacarnos por generar contenido que no fuera comúnmente visto en la industria, rescatando ideas y conceptos que no se veían tradicionalmente. La concepción de cada título en particular ha sido muy distinto, porque son inquietudes realmente de los hermanos. Por ejemplo, en Rock of Ages, partimos sin ninguna idea de la narrativa, de cómo se iba a ver el mundo, de si iba a ser comedia o iba a ser serio. Simplemente Carlos se le ocurrió una idea de el gameplay específicamente, quería un juego que fuera como simple, fácil de entender y que fuera muy como juego, digamos, en que un jugador tenía una pelota que tenía que cruzar una carrera como de obstáculos y el otro jugador ponía los obstáculos. Y hizo un dibujo en un papel muy simple de que era como una rampa con los obstáculos, torrecitas y una pelota. Y a partir de esa idea de solamente la jugabilidad, como que llegamos al acuerdo de sí, eso suena como que podemos crear un juego entretenido con solo esa idea. Y si después la ficción era que era una roca gigante en vez de una pelotita y en realidad lo que está destruyendo no son obstáculos, sino que está destruyendo un ejército completo del enemigo, la capa narrativa fue después. Pero no siempre es así. En otros proyectos puede ser mucho más que hay un entorno, un mundo de ficción que uno tiene un poco en la cabeza y el género de juego puede venir después. Entonces no necesariamente se diseña de tal manera que no, uno tiene que partir con la idea de cómo interactúas y después tienes que agregar la historia.
No, para distintos proyectos puede ser distinto, solo que qué fue lo que te pareció atractivo de la idea original. Si es que hay algo que básicamente te está llamando, puedes construir alrededor de eso. Por ejemplo, cuando hicimos el Abyss Odyssey, me acuerdo que nos encantaba todo lo que era el arte de los vitrales de Harry Clarke, que era un ilustrador que había hecho trabajos para Edgar Allan Poe también, del Renacimiento, y esa estética nunca la habíamos visto explorada en ningún videojuego. Entonces ahí, por ejemplo, nació la idea del juego de, ok, ¿cómo traemos esta estética y la exploramos dentro de un título específico? Que también es, en cierta forma, era similar a lo que hicimos en Xenoclash, donde queríamos traer el punk fantasy a el universo de los juegos de fantasía, donde lo que pasa cuando salió El Señor de los Anillos fue explosivo, pero como que estandarizó mucho el género de fantasía, como que los buenos son los caballeros en las armaduras brillantes y los malos son los orcos con las armaduras negras y el mago de barba blanca clásico, y como que la gente no se atrevería a diferir mucho de eso. Entonces, ¿por qué no rescatar otros conceptos que podían ser tan novedosos como las pinturas del Bosco, las ilustraciones de John Blanche, que su estilo visual era punk fantasy, que es que en vez de agarrarla a hacer algo como medio súper clásico donde tienes los buenos y los malos, ¿qué pasa si mezclamos todo eso y hacemos un mundo mucho más caótico? Y a partir de esto creamos un universo donde también eso tenía que estar expresado hasta en la arquitectura, ¿ya? Que todo era difícil de definir, las curvas, todo como plasticina casi. Así que esos son dos ejemplos particulares. Rock of Ages fueron los Monty Python, los cortos animados de ellos, como que esa absurdez del concepto, y dijimos, ok, bueno, si tomamos esta idea como del humor inglés y la aplicamos como al diseño de los juegos, creo que la primera idea de Monty Python era una servilleta con una ilustración que hizo Carlos de un cerrito con dos roquitas que estaban cayendo, y todo surgió de eso. Para que el proceso de investigación y definición de qué va a ser el videojuego sea más productivo, bueno, es más útil cuando uno está apuntando a hacer un prototipo, algo funcional, aunque sea extremadamente básico, aunque a veces tú puedes estar apuntando simplemente a un prototipo visual, porque lo esencial que vas a innovar es en un estilo visual, pero tienes que empezar a producir algo. Quizás si tu prototipo tiene mucho más que ver con la interacción entre jugadores y no tienes la capacidad de programar algo inmediatamente, aunque sea, bueno, hay estudios que usan prototipos de papel y testean la interacción solamente, sin la necesidad de producir de verdad. Pero siento que es más productivo cuando uno realmente está haciendo algo concreto y no solamente inventando ideas. Generalmente investigamos juegos que están dentro del género, ¿ya? Uno quiere saber más o menos qué es lo que ha hecho la competencia, pero como siempre generamos mecánicas que en el fondo difieren un poco dentro de ese género, no queremos estandarizar los conceptos. Entonces sentimos que hay que empaparse, pero hasta por ahí nomás, de los conceptos, porque uno no quiere caer en las malas prácticas en el fondo de imitar al punto de que empieza a copiar. Muchos de los juegos exitosos que existen hoy en día lo que hacen es que hacen copias de otros juegos más exitosos y en el fondo básicamente le ponen una capa de pintura nomás encima. Y nunca ha sido la identidad de este estudio. Es decir, nosotros realmente queremos que cuando presentamos un nuevo proyecto, un producto al mercado, queremos que no sea como, oye, es este juego pero con esta estética. ¿Quién es?
Siempre vuelvo al mismo ejemplo que cuando estaban haciendo el Half-Life, el primer Half-Life. Ellos ocuparon, básicamente hicieron todo el juego, tengo entendido, y después lo evaluaron en la primera iteración y encontraron que estaba todo muy fome, ¿ya? Entonces, en vez de tener el típico proceso creativo donde es como por fases, ellos ocuparon un proceso más iterativo, donde volvieron a evaluar las distintas secciones del juego y dijeron, ok, esto por qué no funciona, por qué no es interesante, volvamos a revisitar, iterar, hasta en el fondo llegar a un resultado. Que es un proceso que ciertamente es más difícil cuantificar cuándo vas a llegar en el fondo a la meta, porque no sabes cuántas iteraciones tienes que tomar antes de que llegues a algo que funciona. Y ese proceso iterativo yo creo que ha sido también parte del corazón de la experiencia del estudio. Cuando estás trabajando con publishers hay un tema de que siempre estás constrained por los tiempos de producción del contrato que firmaste. Entonces, y también hay que tener mucho cuidado que durante el proceso iterativo y que estás buscando ideas nuevas, la gente que te firmó el proyecto del otro lado, de repente, no sé, pues si está viendo iteraciones intermedias, no ve necesariamente el mismo norte que uno. Entonces, tratamos de evitar tener esta estructura rígida tipo carta Gantt que nos obliga a seguir un esquema que está armado desde el principio. Es decir, nosotros siempre le decimos a los publishers con los que trabajamos que, ojo, el design doc que presentamos al principio tiene que ser una estructura que es más plástica, que es más moldeable, porque si uno compara lo que escribimos el día 1 versus lo que salió el juego al final, hay bifurcaciones importantes en el recorrido. Es decir, nunca es el juego que planeamos el día 1, porque nuevamente uno sabe con certeza, hay cosas que están escritas en papel que después en la práctica no funcionan. Disonancias ludonarrativas cuando lo que uno está haciendo no empata muy bien con lo que haría tu personaje dentro del juego. En Xenoclash, por ejemplo, yo insistí mucho en que no podía haber que cuando tú derrotabas a alguien que saltaran ítems, que saltaran premios, que saltara oro o lo que sea. Porque desde el punto de vista narrativo, uno era un personaje que estaba escapando de su familia, que te venían a cazarte y era un poco sufriente. O sea, derrotar enemigos no era algo que debía sentirse como premiado. Uno no tenía un incentivo a sentirse heroico por golpear gente y derrotarla. Entonces, si es que cada enemigo era como una piñata que salen premios de colores, eso chocaba con la intención narrativa del combate en el juego. En el BioShock anterior era un mundo distópico en que uno podía encontrar ítems en la basura y uno hurgaba en cada espacio y buscaba basura y armaba cosas útiles. Pero el próximo, el BioShock Infinite, era un mundo como más civilizado, moderno, y uno era un personaje que habitaba al lado de personas normales, pero aún conservaron la mecánica de hurgar en la basura para buscar cosas útiles. Entonces yo me imaginaba, si yo fuera un personaje en ese mundo y viera a alguien hurgando en la basura, como que no me cuadra la narrativa con lo que está haciendo el jugador. Lo primero y más importante del sonido es que te importe. Y si hay un tema, por ejemplo, que siempre nos han celebrado mucho en muchos juegos, es que la sensación de golpear, así como el pum, se siente muy bien. Porque yo soy muy fanático de fijarme cómo se siente. Entonces, yo volvía a juegos donde me acordaba, juegos de pelea donde la sensación de los golpes acústicamente tenía impacto. Entonces, por ejemplo, para el Xenoclash, yo me acordaba cómo sonaba el Mortal Kombat 3. Que los ¡pum! No era simplemente que alguien graba un... Porque si yo simplemente voy y saco una librería de audio
golpe de puño contra persona, suena como algo como así, pero eso no tiene ni una gracia. Entonces, generalmente son sonidos procesados que tienen mezcla de, puede ser un porcentaje bajo de una explosión, con una especie de mezcla con un splash agudo de agua mezclado. Eso es casi como una especie de trabajo artístico de sonido que es esencial para generar una buena sensación. Y no, hay que, como tener ojo artístico, hay que tener ojo auditivo. El objetivo en Mario puede ser las reglas, llega al final del mapa antes de que se acabe el tiempo y toca la banderita y que no te toque ningún enemigo para morirte. ¿Eso qué? Esas son las reglas, porque si yo no cumplo con las reglas, no completo el nivel. Pero ¿cuáles son las mecánicas? Poder saltar, poder correr, recoger los ítems y que me den vidas. Todos los verbos alrededor de la experiencia que te permiten cumplir el objetivo que te está pidiendo el juego. Hoy en día los jugadores tienden a estar muy acostumbrados a que todos los géneros se han estandarizado bastante. Entonces hay que tener mucho cuidado que cuando uno está tratando de introducir nuevas mecánicas que jugadores no hayan experimentado antes, de hacerlo con un balance de familiaridad, cosa que si es que tú los introduces a una experiencia, no quieres que cada cosa que están haciendo requiera reprogramar el cerebro para disfrutar del juego. Por ejemplo, es algo que nos costó bastante en Eternal Cylinder, donde es un juego que era sobre explorar, ir recolectando cosas, ir mutando, y donde teníamos un inventario. Mucha de la iteración de Eternal Cylinder fue cómo hacer que las mecánicas se sintieran familiares, pero todas las reglas del juego apuntaban a que uno tenía que hacer cosas que comúnmente no había visto en los juegos, ¿ya? Mutar para sobrevivir y adaptarse para superar distintos objetivos. Pero necesitamos, sin embargo, personajes que pudieran saltar, correr, disparar cositas. Entonces, claro, uno puede pensar rápidamente en la hoja de diseño, ok, necesito que los Trebuns puedan absorber objetos y que al tragarlos se transforman y adquieren sus propiedades, ¿ya? Pero, ok, ¿cómo hago que cuando tú estás tratando de absorber, la cámara se tiene que orientar como si estuviera en tercera persona y que te permite alinearlo con el centro de la pantalla, como si estuviera en un shooter y estás disparando para que puedas apuntar? Entonces, siempre hay que extrapolar las cosas para que los jugadores se sientan cómodos con cierto nivel de familiaridad, independiente de que la mecánica sea completamente nueva. Nunca trabajaría en una idea de videojuego que sea algo que alguien hizo ya y que está tan bien hecho que yo sé que mis capacidades de producción no me permiten hacerlo mejor. Porque si yo estoy postulando un juego que tiene tales características, ¿por qué voy a jugar este? Si es que hay tantos, tal vez hay otros del lado que lo hacen mucho mejor. Y si mi idea es simplemente copiar una idea de videojuego y mezclarla con otra, hay que tener cuidado también con ese elemento, porque hay cosas que pueden mezclar bien, pero otras veces cosas que pueden mezclar de una forma que no funciona. En cambio, hay otros juegos que si yo le agrego un feature, la mezcla de esos otros dos features hace que el juego sea completamente distinto, porque es como, no, al introducirle esta mecánica a esta otra mecánica, hace que esta se comporte totalmente distinto. Y yo diría que ese resultado es el más interesante, porque todos podemos decir, yo voy a hacer un juego como este otro que es popular y le voy a agregar esta mecánica que también es popular, así que queda incluso mejor. Esa mecánica hace que el juego sea completamente, que altera la forma en cómo funcionaría el juego el cual estás tomando como ejemplo. Entonces tal vez ahí tienes una unión de dos elementos que te trae algo interesante. Y claro, el Rock of Ages es un poco eso, pues. Es como el concepto de un Tower Defense con un juego de un Marble Game, pero cómo interactúan esos elementos, y esos elementos funcionaban muy bien entre sí, pero cambiaban como el objetivo de los juegos. Y me acuerdo que había un mapa del Marble Madness
que los diseñadores de niveles, el diseñador de niveles, se había aburrido un poco de hacer tantas weas como con vigas, tubos y no sé cuánto, y hizo una especie de caída relativamente diagonal, y era como una especie de carrera contra el tiempo donde tenías que correr. Y la sensación que producía era muy distinta. Pero, mira, esta es como una roca que va cayendo por una caída. Agarráis más velocidad, la dinámica era muy distinta. O sea, el mismo juego puro con el cambio del level design había logrado una experiencia muy distinta. Entonces, de ahí surgió la cosa, si esto fuera una roca gigante y hubiera una estructura, y yo voy defendiendo un sector, entonces ahí viene el clic. Y es como, esto es otro juego. Ya no es un juego que le agregué, es un juego que al haber cambiado la idea hace que sea otro juego distinto. Todos los juegos requieren distintos enfoques a level design, porque si estás haciendo un 2D platformer versus un 3D open world adventure, el level design es muy distinto. Es decir, por ejemplo, entre Eternal Cylinder y Abyss Odyssey introdujimos escenarios hechos procedurales, ¿ya? Donde tú en Abyss Odyssey bajas al mundo y los escenarios se arman como distintos de set pieces que tienen como... Habían varias reglas que definían primero, que más que nada el laberinto macro, que decía cuál era el recorrido general que tenías que hacer, y después todo el detalle micro, que si es que las plataformas cambian de posiciones, si es que había un hoyo que tenías que saltarlo con una plataforma que se movía, o si es que era más angosto y eran dos plataformas, etcétera, etcétera. Y eso había que evaluarlo desde el punto de vista de un juego que era 2D y que tenía muchos saltos. Cambio en Eternal Cylinder, donde teníamos una especie de planicie que se extendía hacia el infinito, donde sabíamos que no podíamos construir el mundo a escala que tenía hand-authored, lo que es más que cuando está hecho a mano. Requirió que creáramos también una serie de tiles o set pieces que se conectaban con una serie de reglas, pero las condiciones eran distintas porque es más mundo abierto, entonces tenía que favorecer más el recorrido de las criaturas que aparecían ahí. Tenía que favorecer, por ejemplo, cosas que tenían que ver con los biomas, cómo interconectaba nieve con el desierto, si es que éramos capaces de spawnear ciertos mission points en tiles aleatorios, cómo randomizábamos cosas en un entorno 3D, era bastante más complejo que en un entorno 2D. Así que hay cierta superposición de cosas técnicas, pero en el fondo uno tiene que ser suficientemente moldeable para que las pueda llevar a otros lados. Y lo otro que encuentro sumamente útil cuando son cosas que están hechas a mano es usar grayboxing o whiteboxing, no me acuerdo cómo se dice, que es agarrar y diseña tu mapa con cajas blancas, que Clash Artifacts of Chaos. Nosotros nos inspiramos en el diseño de Bloodborne, que es muy reconocido como muy exitoso, uno de los juegos que más bien ha recibido reseñas del level design de los juegos de From Software. Y no tiene sentido empezar a fijarse en la parte estética antes de que veas la parte funcional. Entonces todo el recorrido, los saltos, todo el resto de las experiencias lo tienes que ver con cajitas, con cosas, con primitivas que te permiten iterar más rápido. Por ejemplo, el flujo de trabajo que teníamos en Rock of Ages 2 era tan riguroso que cada vez que queríamos hacer una modificación del terreno, porque digamos teníamos que hacer atajos o cosas por el estilo, entonces, por ejemplo, nos pasaban cosas que la física de la roca variaba en un 2%, porque al final decíamos, sabes que está un poco lento, tenemos que hacerla un poco más rápida, tenemos que, qué sé yo, que tenga más inercia cuando salta o algo por el estilo, y ya teníamos todos los atajos calibrados dentro del juego. Y había que entrar al programa 3D Studio Max, reexportar todas las pistas, correr todas las cuestiones, y como había un sistema de tiles encima, que en el fondo también una grilla que como que cortaba el escenario,
eso nos dificultó mucho la construcción de los niveles. Probablemente el más escaso de todos y que generalmente se necesita muchísimo cuando estás en una empresa como la nuestra, world building, level design. Si tú lo piensas, para la gente que tenga la capacidad, que juegue en el Clash, el Artifacts of Chaos, vean el tamaño del mundo, vean el nivel de detalle que tiene el mundo, vean la cantidad de, como el layout, la montaña que me voy a hacer, los bosques, no sé, es demasiado. Y nuevamente es una disciplina que ciertamente siento que están dejando al lado y que es de mucho valor. Las universidades y también las personas que les interesa el 3D se concentran siempre en lo que son los hero assets. El personaje, como el set piece, el modelo hermoso que he hecho con ZBrush o con no sé cuánto, que está todo perfectamente modelado. El problema es que ese tipo de modelos son generalmente una parte de videojuegos, pero, por ejemplo, la gente que hace world building tiene muchas veces conocimientos sobre aspectos técnicos de uso de memoria. Porque, por ejemplo, me voy a meter en algo un poco técnico, pero, por ejemplo, si yo estoy haciendo personajes, yo estoy modelando cierta cantidad de polígonos para ese personaje y usando cierta cantidad de mapas de textura para ese personaje que están aislados para ese solo personaje. Están súper acotadas. Cuando estoy armando un mundo entero, yo no puedo tener como que el terreno, por ejemplo, una cosa tan ridícula como el piso. ¿Cómo está hecho el piso? Yo no puedo estar pintando el piso los 40 kilos, o sea, los 3 kilómetros cuadrados de una montaña gigante que tal vez necesito caminar. ¿Cómo funciona? Entonces, ¿cómo se hace el piso de un videojuego? El piso, estoy hablando del piso, algo ridículo. La gran mayoría de la gente no tiene idea. Porque ¿cuál es el problema de un piso? Estamos hablando de kilómetros cuadrados de terreno que tiene que verse bonito, pero que no tiene que tener un costo de procesamiento, memoria de textura o una forma eficiente. Entonces eso te obliga a aprender la herramienta de Landscape del Unreal, el Foliage Tool para cómo se pinta básicamente todo el tema de las plantas que crecen, el pasto, los modelos 3D, los pastos, cómo están hechos. O sea, existen innumerables hasta papers y conocimiento de buenas prácticas de solo cómo hacer pasto en videojuegos, que nuevamente puede sonar como una cosa de este porte cuando estamos hablando de un videojuego, pero cuando tú estás jugando Far Cry o Zelda, ¿qué es lo que estás mirando el 90% del tiempo? Pasto. ¿Y cuántas hebras de pasto estás mirando? 50 millones. Entonces, si no sabes hacer pasto en videojuegos, no tienes videojuegos. O sea, y esa puede ser una arista en donde, por ejemplo, un estudio que no tiene experiencia caga, porque no va a ser capaz de saber cómo optimizar mucho del pipeline del desarrollo del world building, porque no tiene idea sobre cuáles son las consecuencias de tener mucho. Puede ser exceso de triángulo, exceso de textura, exceso de problemas de shader. Probablemente la gente que trabaja mucho con level design tiene un conocimiento técnico más profundo sobre optimización y sobre muchas aristas de cómo funciona el motor de videojuego que los character modelers y la gente que trabaja en personajes. La gente de personajes sabe mucho más sobre animación, rigging, huesos, todo. Pero esa es la parte tradicional. Y todos gravitan hacia ese punto. Pero lo otro es una especialidad enorme que requiere muchos conocimientos y está completamente botada. El estudio tiene una reputación bastante clara de ser el estudio de la punta del universo que hacen estos juegos raros, diría que es lo primero que la gente dice. Pero claro, nosotros generalmente como que lo que hacemos que nos hace especial es mezclar una visión, un diseño completamente novedoso con una visión artística jugada. Lo hemos hecho en mayor o menor medida dependiendo un poco del juego en el que hemos trabajado. De hecho, con el Eternal Cylinder
no llegamos a puerto con algunos publishers porque el juego era tan raro que decían, ¿y contra qué lo comparo? No sé, métricas, no tengo métricas porque el juego es tan distinto que esto es como esto, no, esto es como esto, no, esto como esto, no. Bueno, ¿y qué hago? ¿Contra qué lo comparo? No, no tengo. Entonces, aversión al riesgo, chao. Eventualmente un publisher lo agarró, pero no tuvimos que insistir y no sé cuánto, y no fue fácil. El Eternal es tan raro que fue muy difícil de vender. Mucho más difícil de vender que otros proyectos que hemos hecho. Pero por otro lado, fue bastante fácil lograr con Epic el acuerdo que nos que básicamente le dio, que nos quitó toda la atención del aspecto de que si el juego le iba a tener éxito o no, porque básicamente todos conocen muy bien que Epic básicamente tiene acuerdos de exclusividad por un año en la plataforma, y eso no se lo dan a cualquiera, y el presupuesto que te dan para hacer eso no se lo dan a cualquiera. Y Epic tomó un tremendo riesgo con nosotros solo en base al prestigio y a lo interesante de la propuesta. Entonces, en cierta medida nosotros le debemos nuestro éxito a esta como capacidad de distanciarnos de todo el resto de la industria, pero es un arma de doble filo, y nosotros lo sabemos y nosotros lo entendemos perfectamente, porque no creas que nosotros nunca hemos dicho en la empresa, no, es que ya no puede ser, no podemos seguir haciendo juegos tan raros, tenemos que aterrizarlos un poco más y tenemos que hacer juegos menos raros. Y por más que tratamos, la terminamos, como me reía diciendo, la terminamos cagando porque terminó haciendo el juego terrible y raro, y es como, pucha, no pudimos hacer, o sea, lo que otras personas están tratando de hacer y que les cuesta, que hacer su juego creativo, a nosotros estamos para el otro lado, es como, no, normalice, no puedo, y se nos termina haciendo los juegos distintos. Va. Yo creo que a veces siento que algunos desarrolladores chilenos veo como que hacen demasiado hincapié en crear experiencias narrativas que tienen que venir del origen chileno. No sé si es porque están tratando de levantar fondos culturales o cosas por el estilo, que yo siento que es un buen ingrediente para incorporar dentro de tu mix, pero no es algo que en el fondo tiene que regir necesariamente la estructura de tu juego. Decíamos, bueno, si esto está físicamente ubicado en alguna parte geográfica, como que nos imaginábamos qué pasa si es que esto estuviera ambientado en un futuro extremadamente lejano y que estuviera en Chile, ¿ya? No estoy diciendo que eso es canon del juego porque el mundo me corregiría, pero por lo menos en su momento, cuando creamos el universo, esos fueron algunas cosas de las que nos agarramos. Sabíamos que había la cordillera estaba en cierta parte, que podíamos tener enemigos, introducimos un enemigo que estaba inspirado en el Chinchinero, en Xenoclash 2 teníamos Mumita. Cuando nosotros trabajamos en Abyss Odyssey, nos pareció interesante los mitos y leyendas chilenas, porque teníamos que crear este mundo de fantasía, como de sueño. Y dijimos, ok, ¿por qué no nos rescatamos figuras míticas del país y las introducimos como dentro de este universo? Yo creo que funcionó muy bien y no creo que es esencial para el consumidor saber su origen. Es decir, más que nada es interesante para ellos ver diseños y criaturas que corresponden a una narrativa donde hay un cierto nivel de cohesión, ¿ya? Que parecen pertenecer al mismo universo. Trabajar con identidad chilena o mitología chilena o cosas chilenas no lo hemos hecho con un afán de que por marketing sea como miren este juego que presenta una cosa chilena. Yo creo que en la práctica no necesariamente el público tiene lo reconoce siquiera a veces. Desde el punto de vista marketing, casi nadie sabe qué es lo que va a ser popular. Esa es la realidad. Incluso los distribuidores, los publishers, se equivocan mucho. Y el que diga que siempre sabe, no, no le creo.
A veces han habido coincidencias, por así decirlo, no sé, pero me acuerdo que cuando estábamos pitchando el Deadly Tower of Monsters y decidimos ponerle la capa estética de las películas antiguas, justo el productor al cual le estábamos pitchando le encantaba, era fanático de esa época, entonces se dio la tremenda coincidencia de que al tiro era como que el proyecto, wow, así como que lo empujó mucho. Pero uno puede ir viendo un poco qué tan buena, o sea, qué tanto valor de mercado tienes en tu propuesta en base a la reacción que recibes, llevando el juego a mostrarse en estos eventos como la Game Developers Conference, Gamescom, etc. Y como nosotros somos un estudio que tiene experiencia, por suerte hasta el día de hoy, toco madera, hemos sido capaces de siempre llegar, mostrar algo. No significa que todos no quieren comprar los juegos que hacemos, pero eventualmente cae en uno. Entender que tú le estás haciendo pitch, primero que nada, a los suits, business people, ¿ya? No son a otros gamers, ¿ya? Tú tienes que entender que esta gente está viendo una posibilidad comercial y lo primero que ellos quieren saber es por qué tu juego es valioso dentro del mercado, qué lo diferencia. ¿Y eso qué es? Es tu unique selling point, ¿ya? No llegues con un libro de arte de este tamaño mostrando todo lo cool que son tus diseños o que tu historia es tan entretenida. No hables sobre lore. A ellos no les importa qué tan bacanes son tus creaciones, tus monstruos, tus misiones. No. Poder en muy poco, es decir, en 2 o 3 líneas, poder explicarle a otra persona por qué tu juego vale la pena que exista en el mercado. Y eso es tu unique selling point. Te lo digo, las reuniones pueden ser así, como que el tipo está poco menos que leyendo su email, como medio aburrido, porque en estos eventos le llegan muchos desarrolladores indie a mostrarle, mira mi juego, no sé cuánto, y es como que el gallo ya es como, hay otro más que me va a mostrar una cuestión y tiene 25.000 reuniones y tú irías tal vez una pulguita a este deporte, porque básicamente el gallo trabaja en la empresa de Fortnite, o sea, tú no eres relevante. Y de repente un buen pitch de trailer de video, que te muestre en 2 segundos el video, el gallo, lo ve, 2 segundos, ¡guau, qué bueno que está! Listo, eso es muy humano. O sea, estas reuniones son súper, así como poco menos que la reacción que tiene la persona en el momento te puede ser muy decisiva. Me acuerdo haber estado sentado en una oficina con el laptop y el típico ejecutivo de Epic como grande así, que como que no te pone mucha atención. Entonces, chuta, el gallo como que ya te empieza a poner nervioso y él está leyendo correo así como, oh, qué lata, tengo que pasar a mi próxima reunión. Me acuerdo de haber abierto el laptop y decir, chuta, ¿sabes qué se ha hecho? Tendrá el juego, la carga y toda la cuestión. Así que pusimos un pitch que era bien cortito, que era un video del Rock of Ages donde se mostraba la roca rodando hacia abajo, destruyendo las unidades que explotaban y todo eso, y sería que montaba ahí las fichitas y todo eso, y todo dentro de este humor medio pythonesco. Si bastaba con mirar el video y como que te abría un entendimiento como que captabas rápidamente más o menos cuáles eran las mecánicas del juego. Y el tipo, como que se queda congelado en la pantalla y lo encuentro fabuloso y todo eso. Esa reacción es la que uno en el fondo quiere obtener, ¿ya? Entonces también muchas veces un prototipo de 2 horas no aporta mucho. Es decir, de repente un trailer cortito que muestra ese unique selling point funciona. No, Focus Group no utilizamos. Si tú ya cerraste un acuerdo con un publisher, ya hay una primera indicador de que hay un interés de mercado porque hay una empresa que te va a financiar la propuesta de este concepto porque ellos también le ven valor comercial. Así que eso sí siento a veces que ha hecho falta en algunos proyectos. Pero yo siento que juegos que están como liderados por Focus Group es cuando tú estás haciendo cosas que son más tradicionales dentro del mercado, es decir, narrativas o ideas que son más estándares, ¿ya? No las cosas que no nos inquietan a nosotros. Lo que no hacemos es focus groups para definir básicamente el corazón del juego o las mecánicas o cosas como desde el nacimiento. Pero una vez que el juego ya existe y es una cosa que tiene que funcionar, sí es
muy valioso testear eso con gente y, por ejemplo, si es que una mecánica no se entiende, siempre es culpa del diseñador, no es culpa del jugador. Testing, nuevamente, siento que es algo que debimos haber hecho más en el pasado. Ahora, los testing más efectivos que hemos hecho, desde mi punto de vista, es el que el diseñador se tiene que realmente tapar la boca y por choreado que estés de que en el fondo lo que para ti es completamente intuitivo y que no puedes entender cómo la persona no lo entendió, tú tienes que ponerte un scotch en la boca, pararte atrás. Idealmente, incluso que la persona que está testeando no sepa que tú estás ahí, si lo puedes hacer en ver remotamente, porque lo que quieres saber es todas las reacciones que sean genuinas del jugador. Si está frustrado, verlo frustrado. Si no entiende algo, no darle ayuda. Tener la paciencia, en el fondo, de analizar la sesión realmente desde afuera, ¿ya? Porque no es lo mismo que si es que estás tomando apuntes al lado de la persona que se cohíbe y que en el fondo no juega como si estuviera jugando en un entorno real. Ahora, hay que saber si es que esa opinión es simplemente una opinión de alguien que aún no conoce y no entiende tu juego. Así que es peligroso cuando tienes muy poco acabado algo, rendirse ante cualquier feedback. Si tú tienes una visión y aún no has concretado suficiente como para poner a prueba la idea, ese es el punto peligroso donde podría morir tu idea porque no recibiste buen feedback, porque no tenías cómo testear la idea en realidad. O sea, obviamente tú no quieres reaccionar a todo lo que te dice cada persona, porque más encima a veces personas dicen esto me gusta y otra persona dice esto no me gusta. Entonces, o sea, no puedes darle el gusto a todo. Van a haber cosas que a algunas personas les gustan y a otras personas. Es súper fácil. Es muy parecido a las discusiones que se arman en los foros de Steam. O sea, es casi un calcado. O sea, tú vas a los foros y hay gente diciendo generalmente las cosas que a la gente le gusta menos son tópicos que reciben más apoyo, y las cosas donde hay más debate y es más difícil de resolver son gente que dice me gusta esto y otro gallo que le devuelve al otro y le dice no, es que si tú cambias eso me empeoras el juego a mí. Un estudio con el cual estaba trabajando, un publisher con el cual estaban trabajando, nos recomendó que hiciéramos un software que permitía capturar feedback de las personas directamente desde el juego sin tener que salir del juego apretando una tecla. Y nos dijeron que el valor que para ellos había tenido tener esa facilidad había permitido que tuvieran un flujo de feedback considerablemente más grande. Qué sé yo, por ejemplo, rescatas en un mapa cuáles son los puntos, como en un mapa de calor, cuáles son las zonas donde están muriendo los personajes. Te da mucha información de ese tipo de cosas. Dice el chiste, está el primer 90% y el segundo 90%. A la hora de planear, tiene que darse mucho espacio, poder trabajar cosas que uno en el día 1 simplemente no sabía que iban a aparecer, medir de la mejor manera posible cuánto crees que te va a demorar, pero a eso sumarle, porque no vas a poder hacerlo en ese tiempo que estimaste y van a aparecer cosas que no viste. Ahora, cuando a pesar de todo te diste el espacio y estás llegando al final y aún no vas a lograrlo, si es que la realidad te dice que se te están acabando los recursos y el tiempo, tienes que ver qué es lo más esencial de tu juego. Tienes que sacrificar algunas cosas y en vez de hacer muchas cosas mal, tienes que hacer las cosas que puedes hacer bien. Y eso a veces es bueno. Cuando se te duplica, te tenés que gastar los fondos de otros juegos, pedirle adelanto al publisher, sacar de donde puedas, achicar el equipo, tener un equipo nuclear trabajando en los cambios. Es durísimo. No, es muy duro. Y los publishers a veces están dispuestos a irse. Si es que era 100% y llegaste a 200%, tal vez te apoyan hasta el 150 y el otro 50 es problema tuyo.
Así que arréglatela. Y eso le pasa a la gran mayoría. Y el rol del productor o el lead de un equipo, por eso es tan crítico. Y veo que muchos proyectos fracasan por eso, porque no tienen una persona que es realmente supervise de todas las distintas aristas de un proyecto y que está al tanto de qué es lo que está ocurriendo en todos los distintos campos. Porque si cada grupo está trabajando arbitrariamente, sin ver esta comunicación, es muy típico que llegas al final del proyecto y tienes un montón de features, pero que no conversan entre sí. Oh. Ooh, you really start to get a sense of how high up our heroes have been climbing here. Siento que en el fondo, como estudio, si yo me tuviera que poner una nota, me pondría un 4 en marketing. Hoy en día ha cambiado tanto el panorama en el sentido de que entrar a la industria hoy día es trivial entrar al mercado, si lo difícil es posicionarse. Y nosotros cuando partimos años atrás era todo lo opuesto. En esa época, cuando Xenoclash salía en Steam, era el lanzamiento del día. Hoy en día en Steam salen 50 juegos diarios. Entonces, creo que no existen shortcuts, no hay ninguna fórmula que yo puedo decir que en el fondo, si ustedes siguen esto, tienen un juego que le va a rendir bien. Es decir, lo que sí puedo decir es, si dejas de hacer estas cosas, no importa si tienes un buen juego, vas a fracasar. Y eso es olvidarse que crear un juego requiere difusión y marketing son críticas. Si no lo vas a hacer tú, lo tienes que hacer con un publisher. We have assembled our team. Tú siempre deberías trabajar en conjunto con el publisher para producir el contenido de marketing. A veces uno está muy cerca del proyecto y no ves lo que es llamativo para una persona que no conoce el proyecto. Entonces, para eso puede servir mucho una persona externa que puede a veces hacer un trailer que no es el que hubieses hecho tú. O por lo menos para darte recomendaciones. Y recomiendo no depender exclusivamente del publisher, porque el publisher generalmente va a ser tu músculo de marketing principal. Pero siento que los developers que se apoyan, que hacen un trabajo extra gratis, no cobrándoselo al publisher, logran tener los mejores resultados. Cada hora de esfuerzo invertida en marketing tiene valor. Mucha gente recomienda que el marketing no lo dejes como una cosa para el final, sino que apenas tienes algo que puedes mostrar, empieces a generar ruido. Pero bueno, es difícil porque también el momento en que tú presentas tu juego es uno de los como picos de interés. Entonces esa primera cosa que muestres tiene que ser interesante. No tiene que ser acabada, pero tiene que generar interés. No solo tienes que hacer un gran juego, tienes que marketearlo para que lo juegue alguien. Me cagaría de susto. Eso es lo primero que haría. Partiría por hacer algo chico, sin grandes ambiciones, tratar de replicar lo que fue hacer el Xenoclash. Hoy en día, de nuevo, sería un error. Demasiado juego para demasiada poca gente. 7 personas hoy en día no pueden hacer una aventura en primera persona con historias cinemáticas y todo. No. A mí no se me ocurriría. No, más vale mirar juegos. Han habido juegos súper exitosos de conceptos mucho más pequeños. Tratar de aterrizar en algo más simple. Time and chance happen to us all. But the battle is to the strong. Yo no veo que la inteligencia artificial hoy en día esté tomando un rol tanto para mejorar la experiencia del juego, porque hay mucha aversión al riesgo dentro de la industria, ¿ya? Entonces, yo sigo viendo que la inteligencia artificial es una herramienta primordialmente
para mejorar los procesos creativos, abaratarlos, hacerlos más accesibles. Es decir, y el nivel de know-how que tiene que tener profesionales hoy en día comparado con 10 años atrás es mucho más. Es decir, los motores mismos te simplifican mucho de las tareas que antes uno tenía que hacer a mano. Entonces sigo sintiendo que la inteligencia artificial va a ser primordialmente por ahora una herramienta de apoyo a la creación, no tanto a la creación misma de las mecánicas de los juegos. Es decir, lo que están haciendo en inteligencia artificial en animación es para poder animar sin tener que... es para simplificar el flujo de animación. En otras cosas, rendering tiene que ver con mejorar performance, etc. La inteligencia artificial yo veo que, bueno, primero no creo que va a eliminar trabajos, sino que va a modificar cómo se hacen algunos trabajos. Eso es lo que yo preveo, pero podría estar equivocado. Hay un campo de redes neuronales, yo no tengo tanta experiencia con eso, lo hemos visto y he visto otros ejercicios de estos procesos iterativos que en el fondo, como de laboratorio, que agarran NPCs que, por ejemplo, les dan una misión y a través de aprendizaje empiezan a iterar sobre la cosa hasta que por inteligencia artificial logran resolver el problema de formas que ni siquiera los creadores anticipaban. Pero si tú ves las aplicaciones prácticas de esos ejercicios, siempre se van más a producción, más que a gameplay, por lo menos en mi experiencia, es lo que yo he visto, ¿ya? Puede que haya ejemplos más asociados a la experiencia del juego que simplemente yo he ignorado. Yo creo que la gente ya se está volviendo se está aburriendo de que todo sea gráfica y quieren ver, tal vez van a asombrarse por cosas que sean distintas, y puede que la inteligencia artificial sea uno de esos componentes que no está suficientemente explorado. Ha mostrado pequeños casos de cosas de física en donde hacen, no sé, porque dos monitos boxeen con cierta regla o que jueguen un jueguito de fútbol y van progresivamente iterando a través de 1.000 millones de iteraciones y van mostrando cómo esos dos personajes hechos de monitos de física logran eventualmente jugar fútbol y tú dices, esto es increíble porque se dan pases entre ellos y no es que alguien programó un juego donde los personajes se dan pases, sino que estos monos que ni siquiera saben caminar, porque son de estos típicos ejemplos donde los personajes los prenden y se caen, básicamente no saben ni caminar y eventualmente aprenden a caminar. Después de aprender a caminar tienen la regla de que tienen que por lo menos pegarle a la pelota, chutearla. Entonces, por ejemplo, yo he visto, por ejemplo, esos ejemplos y digo, a mí me interesaría más tal vez jugar un juego de fútbol muy físico con esos bonitos que fueron iteraciones de inteligencia artificial para generar estos personajes, y que tal vez esas iteraciones de inteligencia artificial sigan funcionando a medida que yo juego el juego. Creo que Nvidia ya incluso está prototipando o presentó como NPC que hablaba con no un guión, sino que una inteligencia propia que le permite responder de manera relativamente natural al jugador, pero sin salirse de la ficción del juego. Así que eso es perfectamente una posibilidad para el futuro, y sí, me imagino 1000 formas distintas que se podría usar la inteligencia artificial. Yo me imagino que en unos pocos años vas a poder hacer técnicas de rendering en tiempo real con image transfer, en que puedes llegar al 90% con tu arte de videojuego tradicional, modelos 3D, postproceso, etc. Y quizás va a haber un 10% final que la IA va a poder distorsionar tu imagen para que se vea más fotorreal, más como una pintura, más como lo que sea. Ese tipo de desarrollo a mí me llamaría mucho la atención. Yo sé que nosotros hemos llegado a personas en una calidad más allá de lo que es simplemente la experiencia de haber jugado el juego. Recibimos correos de personas que habían pasado por depresión, que habían tenido problemas personales y que los juegos los habían ayudado a levantarse, salir de eso.
No creo que cualquier juego pueda hacerlo, creo que un juego tiene que reunir ciertos ingredientes específicos para tener esa calidad. En el fondo, la forma en que te llegan versus mucho de lo que se está haciendo hoy en día es distinto, es una familiaridad con los personajes, es una cercanía con el universo, es que te despierte sensaciones o te haga volver a recuerdos sobre tu pasado. Si es que fuiste recientemente papá, quizás hay una historia o un personaje mismo que te recuerda sobre tu hijo. Esas cosas creo que son difíciles de identificar, pero creo que un equipo talentoso puede hacer que esas cosas se presenten dentro del título. Y nuevamente, yo sé que lo hemos logrado porque hemos recibido a lo largo de los años correos realmente encantadores de la comunidad, de gente que uno ve que son fans reales y que la experiencia de los juegos para ellos ha sido mucho más allá que haberlo pasado bien. Alguien que quiera hacer videojuegos, yo le diría que las herramientas ya están disponibles. O sea, imagínate a alguien que me dijera, yo quiero ser piloto de carreras. Yo le diría, oye, pero hay un Ferrari o un auto de Fórmula 1 en la calle y te puedes subir y puedes andar. Las herramientas ya están disponibles. O sea, obvio que falta una persona que se está iniciando, necesita mucho conocimiento, pero se puede sumar a un proyecto, puede usar las herramientas que existen para hacer lo que es. O sea, si es que existiendo las herramientas, las mismas que usan los profesionales, que están disponibles para jugar, si no las quieres usar, es como, ¿en realidad te interesa hacerlo? Ojalá, si es que las herramientas están disponibles, juegue con ellas y vas a ver si es que realmente quieres ser diseñador de videojuegos. El mito dice, la primera impresión en Chile fue un naipe. Esta frase me recuerda a otro grupo de personas, Nintendo. Su primer emprendimiento fueron naipes. Sin duda estamos lejos de volvernos un coloso mundial, pero soñar nunca está de más. ¿Qué le depara a Ace en su próximo juego? ¿Cómo serán los juegos chilenos en 100 años? Tal vez hacer juegos raros, como dice Carlos, puede llevarnos a situaciones insospechadas. Pero para eso hay que apostar para adelante, jugando a hacer juegos. Las herramientas de los profesionales ya están ahí.